Ahí está. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Vamos a estar silenciados un segundito hasta que nos acomodemos, para dar inicio a este último encuentro del ciclo Las escritoras, las que escriben son ellas, que ha coordinado Silvana Ayudi a lo largo de todos estos encuentros, y tenemos el honor y el placer de cerrar con Reina Roffé, que es una gran maestra, no tenemos palabras más que de agradecimientos por habernos brindado ella este espacio. Ella está en Madrid en este momento, es muy tarde, así que le voy a dar la palabra a Silvana para arrancar. Sepamos que estamos siendo grabados, así que quienes quieran apagar sus cámaras, pueden hacerlo. Así que bueno, comenzamos entonces. Muchas gracias. Silvana, todo tuyo. Ahí está. Disculpen, estoy desde el celular por problemas de internet, así que van a ver mi dedo muteando y desmuteando. Bueno, hoy cerramos el ciclo con escritoras y para mí es un placer cerrarlo con Reina Roffé. Bueno, para quienes no la conocen, es una escritora, ¿no? Nació en Buenos Aires y actualmente vive en Madrid. Estudió periodismo en el Instituto Superior Mariano Moreno y letras en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Realizó colaboraciones en Revista Crisis, Página 12, La Opinión, La Razón, etc. Desde la década del 70 desarrolló una intensa actividad cultural, ¿no? Porque fue jefa de prensa de Editorial Planeta, prologó libros en Editorial Corregidor y desempeñó el cargo de secretaria de redacción en la revista Letras y Artes Latinoamericana. En 1981 obtuvo la beca Fulbright y formó parte del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa. Fue coordinadora de dossiers, uno sobre Silvina Ocampo, otro sobre Manuel Puig y un tercero sobre erotismo femenino en la literatura latinoamericana. Escribió, bueno, entre otros, entre tantos libros, su primer libro llamado Al Pub, Monte de Venus, La Rompiente, El cielo dividido, 5 cuentos con mujeres raras y uno más, El otro amor de Federico, Lorca en Buenos Aires, la biografía no autorizada de Juan Rulfo, Lorca, ya lo dije, entre otros. Muchos traducidos al inglés y al italiano. Así que bueno, bienvenida Reina y muchas gracias por estar en este ciclo. Para mí es un verdadero placer que estés hoy acá. Creo, Reina, que estás muteada. Mira, tenés que apretar abajo. O Romina, si la podés desmutear. Ahí. ¿Ahora? Perfecto, Reina, perfecto. ¿Está bien? Bueno. Sí, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Para mí ya son las 10:15 de la noche. Muchas gracias, Silvana, Romina, por invitarme a participar de este ciclo de encuentros con escritoras. Y bueno, me siento muy contenta de poder colaborar con lo que se presta. La idea, bueno, hoy es hablar sobre tu trayectoria como escritora. Pasaron, bueno, varias escritoras, arrancamos este ciclo y bueno, y quisiera empezar por tus primeras novelas, ¿no? Por Llamado al Puf, que fue publicada en 1974, y Monte de Venus, ¿no? Que es una novela que visibiliza, ¿no? Una voz de género, no es la primera novela
en Argentina, que se da esa visibilización de voz de género, ¿no? Que fue censurada además y declarada inmoral, ¿no? Una novela publicada en 1976. Te quiero preguntar, Reina, ¿cómo pensás ambas novelas, o Montes de Venus, ¿no? Y cómo las situás hoy en día en tu trayectoria como escritora? Bueno, vamos a contextualizar un poco cuándo aparecen estas novelas, ¿no? La primera, llamado El Puf, un título que hoy en día lo cambiaría, pero bueno, ya es imposible, ¿no? Un título con una onomatopeya, habría que corregirlo, me gustaría llamarlo simplemente, denominarlo simplemente El Llamado. Ese libro sale en 1972, es decir, que yo era muy joven entonces. Así que como todo primer libro, es un libro de iniciación, de aprendizaje, donde a partir de un recuerdo aparece toda una escena familiar, ¿no? Con personajes, el padre, la madre, la abuela, las tías. Bueno, ese primer libro es bastante intimista, si se quiere, pero no es condescendiente, porque hay una mirada crítica ante ese núcleo primario que es la familia, y es tan determinante en la educación de una persona, ¿no? Así que pasé de 1972 en cuanto a novela, a meterme de lleno en otra, más de dar un salto, y desde, caí en la novela realista, social, que es Monte de Venus. Monte de Venus aparece en 1976, es decir, un año muy signado para los argentinos, muy terrible, porque es el año del golpe militar que se produce el 24 de marzo. Mi libro sale, creo que en octubre del 1976, con un título ya provocador, ¿no? Monte de Venus. Así que ese libro fue inmediatamente censurado por las ligas de moralidad que circulaban entonces con este gobierno autoritario, y fueron prohibidos muchos libros, no solamente el mío, ¿no? Recuerdo que prohibieron La boca de la ballena de Héctor Lastra, otro libro de Alina Diaconú, incluso el libro El frasquito de Luis Guzmán. Luis Guzmán, en el prólogo a una de las reediciones de esta novela, que también era muy provocativa para la época, El frasquito, cuenta, porque él trabajaba en una librería, y cuenta cómo funcionaban estas ligas de moralidad censoras que iban a secuestrar los libros de las librerías y de los almacenes de todas partes, donde pudieran quitar todo aquello que pensaban que era o inmoral o iba en contra de lo que ellos consideraban que tenían que ser los argentinos, ¿no? Derechos y humanos, era un eslogan de la época. Así que bueno, entre otros libros, el mío cayó en la picota. Pero claro, la novela presenta un colegio, un nocturno de mujeres, en realidad de mujeres muy jóvenes, a partir de los 18 años. Está contada con historias paralelas, una que es la historia del nocturno, con un personaje principal en esa parte de la novela, que es la parte que está numerada con números romanos, y es una chica joven, ¿no? De 18 años,
que quiere cambiar las cosas, quiere, porque también veníamos, porque esa novela toma los primeros años de la década del 70, donde también veníamos de varias dictaduras. Entonces ella piensa que las mujeres tienen que cambiar, y hay 3 frases en la novela que la cargan de significado. Una es una frase de lectura, bueno, son lecturas que yo había hecho en la época, y una es una frase que aparece en el libro Viaje al fin de la noche, de Céline, y dice, cito de memoria, que las mujeres tienen todas condición de domésticas. Entonces Baru, que es la protagonista en esa parte de la historia, quiere mostrar que las cosas pueden cambiar, que se puede dejar de ser una dócil y doméstica para pasar de ser un objeto a ser sujeto de la historia. Por otro lado está la historia paralela de Julia Grande, que es la que produjo el escándalo, porque yo tomo este personaje que se sale de la normativa heterosexual, irrumpe como una forma, el lesbianismo, en esta protagonista, en Julia, irrumpe como una forma de denunciar ideologías represivas y hacer visible una zona del deseo que estaba totalmente cancelada, ¿no? Que no se había representado, al menos en la literatura argentina. Entonces es una novela contra el autoritarismo, contra la represión. Esa represión se ve muy bien en el nocturno, ¿no? Donde las chicas no pueden usar pantalones, no pueden llevar minifalda, no pueden pintarse. Hay una galería de personajes con intercambios distintos, y donde cada una va a representar un papel determinado. Una será, sí, la dócil, ¿no? Porque la novela no es condescendiente, ni siquiera con las mujeres, las muestra tal cual son. Una que quiere liberarse de toda la opresión que existe, y otras que cumplen con el rol que le asigna el patriarcado. Por otro lado está Julia Grande, que cuenta su historia, es la historia de una chica que es rechazada en su propia casa, en su entorno, por su opción sexual. Pero no es un personaje cualquiera, es un personaje lleno de contradicciones. Es decir, es pícara en algunas cosas, ella es estafada y oprimida, pero también estafa y puede llegar a ser incluso maltratadora con sus parejas sexuales. Bueno, es alguien que es una superviviente y que trata de buscarse la vida de cualquier forma. Entonces pasa por distintas manifestaciones de esas fechorías, ¿no? Se van representando las distintas manifestaciones de su vida, ¿no? Una vida bastante trágica y tremenda, porque es violada, tiene que ejercer la prostitución, es constantemente rechazada, cree y se ve monstruosa, en realidad quiere ser un hombre. Todas sus relaciones van fracasando, casi todas, de alguna manera. Durante esa violación, ella queda embarazada y va a tener un hijo. Bueno,
No voy a contar la novela ahora, pero lo que quería sí dar a entender que son novelas, historias paralelas que en un punto se cruzan, ¿verdad? Porque Julia Grande es también alumna de ese centro para adultas, en ese nocturno. Es decir, que ahí está representada toda los tipos de opresiones y cómo hay mujeres que intentan superarse y salir de ese lugar de domésticas, como dice la frase, y otras que aceptan el rol y no quieren mover nada. Luego también está el telón de fondo, que es un telón político, de los cambios que se van produciendo a principios de los 70, que es también una época de mucha ebullición, de grandes tensiones y también de cierta esperanza, ¿no? Aquella canción de Palito Ortega, la felicidad, que todo va a cambiar, todo va a cambiar, y hay un sector muy amplio de la sociedad que espera que las cosas cambien, mejoren, y bueno, se pudiera salir de ese autoritarismo en el que vivíamos. Y la mujer del sometimiento patriarcal en el que siempre se vio envuelta. Entonces, bueno, esa es un poco la historia de la novela. Sería muy extenso contar ciertos matices, pero hay también otras dos frases, aparte de esta de Céline, que dan a entender cuál es la intencionalidad al escribir esta novela. Una es un poema de una autora china del siglo X, que yo había leído en ese momento una antología que hace Rafael Alberti y su mujer, María Rosa León, hace una antología muy singular de la poesía china de entonces, de los siglos, del siglo X, incluso antes. Esa cita dice, ese poema dice, qué triste es ser mujer, nada hay en el mundo, ¿no?, más tremendo. También cito de memoria, incluso habla ese poema de las veces en que las mujeres tienen que arrodillarse. Es decir, que hay una conciencia ya desde el siglo X del maltrato que padecemos las mujeres. Otra frase que carga de sentido la novela es todo tiene que cambiar para que nada cambie. Procede del gato pardo, de Lampedusa, ¿no? La novela de Lampedusa. Y bueno, ya con esas tres frases nos podemos hacer una idea de qué trata la novela y cuál es su intención. ¿Cómo la ves desde ahora, Reina, la novela? Y hay algo que vos marcaste mientras estabas hablando, que se da en o lo que se llama literatura escrita por mujeres, que es mostrar las contradicciones, ¿no? No son generalmente leer este tipo de novelas o cuentos, y a mí me ha pasado como coordinadora del taller de lectura que se dicta en el Museo Evita. Generalmente cuando una da estos textos, las personas que asisten dicen, esto me chocó, esto no me gustó. Hay una cuestión en mostrar las contradicciones de las mujeres que tenemos en este tipo de literatura, ¿no? Y bueno, ¿y cómo ves vos estas dos primeras novelas desde ahora, ¿no? Porque nos resumiste, pero ¿qué significan para vos? Bueno, yo te voy a decir que cuando yo termino de escribir una novela y se publica, no la vuelvo a leer, ¿no? Porque si no estaría todo el tiempo muy angustiada tratando de corregir todos los defectos que hay. Bioy Casares decía, ¿no?, que uno aspiraba a escribir libros perfectos, pero lo cierto es que
que cada libro tiene sus imperfecciones. Además, bueno, cuando escribí esos libros era yo una mujer de 20 años, ¿no? Y bueno, ahora tal vez escribiría todo eso de otra manera. Pero bueno, como no se puede hacer, porque ya está publicado, ya esos libros han sido leídos, ahora acepto, ¿no? Acepto y veo que en su momento tuvo su significado y su peso la publicación de Monte de Venus, que fue, ya te digo, muy censurado y muy silenciado, porque incluso cuando volvió la democracia y nombraban los libros que habían sido prohibidos, mi libro me parecía tabú, no se hablaba de él para nada. Pero luego, en estos últimos años, ciertos profesores, ciertos lectores recurrieron otra vez, se acordaron de que estas novelas habían sido publicadas y se interesaron, ¿no? por estas historias que son las historias de una época determinada. Y de ahí la reedición de Monte de Venus en 2003. Sí, es la que yo tengo, es esta, por Astier, que te había mostrado. Sí, yo tengo la primera, si querés te la muestro. Esta es la primera edición, no sé si se ve. Un poquito más arriba. Más arriba. Sí, ahí la vemos. Bueno, y Llamado al Puff tengo, que no se reeditó, porque la verdad es que prefiero que estas primeras novelas no se reediten. Guardadas. Este es Llamado al Puff. Y bueno, creo que fue necesaria como para que la gente pudiera visualizar, supiera que en esa época también había escritores preocupados por el tema. De hecho, en 1976 también se publica la novela de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, ¿no? Que toca también el tema de la homosexualidad, ¿no? De esa sexualidad que se sale de la normativa heterosexual, del mandato patriarcal. En ese sentido, rescato estas novelas. Ahora, a mí la censura me afectó mucho, ¿no? Porque de pronto me transformé en una autora prohibida, y también la gente, los amigos, bueno, se vivía en una época de terror, ¿no? Porque ya la novela salió en el 76 y ya empezaba a sentirse el terror que venía a quitarnos, a silenciarnos y a quitarnos todo tipo de libertades y a terminar también con la vida de mucha gente. Así que hasta los amigos, ¿no?, tuvieron una actitud un poco negativa con respecto a esta novela. Pero bueno, luego supe que ha sido leída en varios cursos y que interesó, por lo menos, para conocer esa época. Exacto, sí, y creo que hoy en día también está siendo rescatada, al menos en Buenos Aires, ¿no? O con esta, igual cuesta conseguir la edición, esta nueva de Astier, a mí incluso me costó, yo esta novela la leí cuando tenía 18 años en fotocopias y después me costó conseguirla todavía, pero quizás está siendo rescatada en el marco de las luchas de género, pienso, ¿no? Tal vez para establecer un contexto, o al menos lo que se está dando en Buenos Aires, en ciertos sectores. A mí me asombró varios trabajos críticos que han aparecido en los últimos años sobre esta novela, ¿no? De rescate de las luchas
como pionera en la cuestión de las luchas. Bien. Bien, Reina, vos recién nombraste también la censura, ¿no? Y después más tarde publicaste, escribiste en 1987 La Rompiente, ¿no? ¿Cómo influye, o sea, qué temas abordaste en La Rompiente y de qué manera influye la censura en la escritura de esa novela? Sí, influye mucho, es cierto. Es una novela que está signada, ¿no? por una voz que se siente cercenada, perseguida, censurada, ¿no? Y se tematiza justamente la traba, el silencio. La salida es el viaje al país extranjero. Es una novela que yo quise escribir de una manera completamente distinta a todo lo anterior, porque siempre me gusta tomarme el pulso como escritora. Entonces, bueno, tengo que salir de la novela realista social y meterme en otro ámbito. Y de ahí, bueno, surgió La Rompiente, que es donde trabajo distintas técnicas, está dividida en 3 partes, y empiezo por el final. Es decir, empiezo por el viaje al país extranjero, donde la protagonista innominada se siente libre para poder hablar y expresarse. Bueno, en esa parte se cuenta, ¿verdad?, las vicisitudes de ese viaje, y luego aparece la novela dentro de la novela, porque es una protagonista que está escribiendo una novela, pero que está trabada por el miedo, por la censura, por esos años, ¿verdad?, que pertenecen a la dictadura. Así que trabajé también con el cuerpo, mucho con el cuerpo. Si la Junta Militar quería extirpar el cuerpo enfermo de la Argentina, ¿no?, con las desapariciones, las muertes, la tortura, etc., yo lo que hice fue enfermar a la protagonista, y la enfermedad aparece como una resistencia, ¿no? Resistencia que manifiesta, es decir, manifestar el malestar de la historia con el malestar del cuerpo y los desórdenes psíquicos. Hay muchos juegos en La Rompiente. Es una novela que resultó de difícil lectura, pero que me dio muchísimas satisfacciones porque obtuvo cantidad de trabajos críticos y bueno, creo que fue una de mis novelas más leídas y festejadas dentro de lo que yo represento como escritora, ¿no? Es decir, dentro de mis posibilidades, ya que no escribo bestsellers ni hago una literatura que sea asequible a cualquier lector, sobre todo a partir de La Rompiente. Me apoyé más en las técnicas, en ver cómo encontrar una voz otra para manifestar el horror de la historia. Para representar el horror de la historia, quise contarlo de otra manera. Por lo tanto, descarté la representación brutal, la patada en la puerta del militar que va a buscar a la gente que piensa de otra manera, y bueno, me aboqué a hablar desde ese lugar otro de la mujer, y puse a la mujer como centro del discurso, ¿no? Y también juego mucho con el cuerpo, con la enfermedad,
con la anedonia, ¿sí? Lo que en la novela se llama anedonia, que es la imposibilidad de sentir el mismo placer que otras personas sienten. Así que bueno, trabajé distintos temas. En la parte central se relata a medias la novela, donde vemos que los personajes se desdoblan, se aparece en la novela, dentro de la novela, se aparecen unos personajes, luego esos personajes van a aparecer en otras partes, ¿no? Hay desdoblamientos, donde todo es ambiguo. En grandes rasgos, eso es La Rompiente, ¿no? Bueno, La última parte es cuenta los acontecimientos por los cuales la protagonista finalmente se va, ¿no? Una de las escenas creo que importantes es la persecución a la que se ve sometida a través de alguien que se llama el estudiante, pero en realidad es un parapolicía, ¿no? Que aparece en distintos momentos de su vida de distintas formas. En la facultad es el estudiante, luego un día se lo encuentra en la calle y es abogado, luego otro día y así sucesivamente hasta que finalmente aparece su verdadera personalidad, que es la del policía, que hace una razzia en un café y va pasando mesa por mesa y dice, este fuera, que yo viví esas escenas en Buenos Aires, ¿no? Durante los años de la dictadura. Bueno, solamente en esa parte, ¿no? Se hace obvio el horror de la historia, ¿no? La historia con mayúsculas, porque todo lo demás está contado desde los procesos internos de los personajes, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba interiormente? ¿Por qué ciertas conductas? ¿Por qué ese abandono de sí misma? ¿Por qué la cama se convierte en un refugio? Alguien que se autoconfina. Ahora que estamos hablando tanto de confinamientos y que tenemos un confinamiento obligatorio, bueno, se autoconfina porque el afuera le resulta insoportable, ¿no? Como nos resultó a todos los argentinos, como fueron esos años absolutamente insoportables, ¿no? sí, sí, y que vos nombraste los cuerpos también, ¿no? ¿Qué pasa con los cuerpos en ese confinamiento, ¿no? Como vos Claro, decías. claro. ¿Qué pasa con el cuerpo y qué pasaba en ese momento, ¿no? Con esos cuerpos que desaparecían. En una de las partes donde aparece la novela, esa novela trabada que no puede desarrollar, porque es como si el personaje hubiera padecido esas censuras que yo padecí. Es un grupo de jugadores de póker. La novela esa cuenta de un grupo de gente que se encuentra para jugar al póker de forma profesional. Bueno, ¿qué representa el juego? Es la manera de representar cómo, ¿no? Nos jugábamos la vida en cada momento. Además es el juego, ¿no? de veo, paso, sospecho de ti, a ver qué, ¿no? Es como una metáfora de un momento oscuro donde toda nuestra vida y todas nuestras expectativas estaban en juego, y de la brutalidad que existía, ¿no? De una fuera totalmente embrutecido por el terrorismo de Estado. Reina, vos esta novela la escribiste, no estabas en Buenos Aires, ¿o sí? Bueno, yo empecé a escribir algunas cosas. Esta novela salió en 1987, la primera edición, porque luego tuvo varias ediciones, una en México, otra en Chile,
bueno, la primera de Buenos Aires, que es esta, ¿no? Esta es la primera de Buenos Aires, y después se volvió a publicar en la Argentina, esta ya en el 2005 se reeditó. Así que tuvo 4 ediciones esta novela. Perdona, ¿qué me habías preguntado? ¿Y la escribiste estando en Buenos Aires Bueno, o estaba? escribí algo estando en Buenos Aires, escribí otras partes en Estados Unidos, y cuando regresé a Buenos Aires la terminé de armar, ¿no? Porque es una novela que es totalmente fragmentada, como nuestro cuerpo, todo nuestro sistema estaba fragmentado, así que la escritura tenía que ser de esa manera, ¿no? En fragmentos. En realidad yo trabajo así, ¿no? Voy armando las piezas, colocando esto y aquí, esto allá. Así que la terminé de armar, de estructurar en Buenos Aires. Sí se publicó por primera vez aquí, ¿no? En Argentina. Te iba a preguntar si escribir desde afuera, digamos, desde otro país, te permitió buscar otra forma de escritura o tener una cierta objetividad al momento de escribir, ¿no? Porque ya estás mirando desde afuera, ¿no? Sí, siempre la distancia permite mayor objetividad, ¿no? Ahí aparecen los defectos, pero también las virtudes, ¿no? Es decir, uno puede empezar a apreciar aquello que viviendo en el país lo dejaba de lado. A mí me sirvió mucho la experiencia, ¿no? Escribir desde afuera para algunos puede resultar complicado, ¿no? Porque hay escritores que necesitan estar en su contexto, con su gente, y otros que bueno, les favorece porque pueden hacerlo con mayor objetividad si es que van a escribir sobre el país, ¿no? Yo he escrito mucho sobre el país y cada libro mío responde a una etapa de mi proceso creativo, pero de los procesos políticos de la Argentina. La política aparece siempre en lo que escribo como un telón de fondo, pero está presente, tiene mucha, tal vez por eso tiene mucha presencia, ¿no? Es decir, Monte de Venus es principio de los 70, luego La Rompiente toma los años de la dictadura, es decir, a partir del 76, ¿no? Que fue del 76 al 83, y después escribí otra novela que se llama El cielo dividido, que se publicó, te la voy a mostrar, que se publicó en Sudamericana sí. en el 96, y que, bueno, si La Rompiente tematiza el viaje, de alguna manera el exilio, porque no se puede vivir en ese país, la protagonista es prácticamente expulsada en La Rompiente. Bueno, El cielo dividido tematiza el regreso al país de origen, ¿no? Y se desenvuelve con 6 personajes que forman parte, también es un núcleo de mujeres, bueno, de hombres, son encuentros nuevos, encuentros y reencuentros con gente del pasado. Bueno, en esta novela también, ¿no? Aparece la realidad ya en la democracia, cuando todas las luchas que habíamos vivido con muchísima importancia ya van perdiendo su calor y se empieza a vivir una posmodernidad donde el desencanto
decir, la utopía y el desencanto florecen. Es decir, se termina con ciertas utopías y comienza una etapa de desencanto. Un poco es eso el cielo dividido. Claro que un crítico podría decir otras cosas, ¿no? Pero a grandes rasgos es eso. Bueno, pero siempre se sabe que entre lo que dice la crítica o lo que puede decir una que estudia, yo no lo dije al principio, pero soy profesora en letras y estoy cursando la maestría en literatura de América Latina. Me olvidé de presentarme como justo. Y una cosa siempre, bueno, es una diferencia, ¿no?, abismal entre lo que una puede llegar a ver y criticar y estudiar como investigadora a lo que realmente, ¿no?, ciertas cuestiones uno las pesca de la lectura, o de las entrevistas, pero otras se escapan, así que siempre, por eso las entrevistas con las escritoras y escritores nos dan esas herramientas para otras formas de lectura, ¿no? Vos, pasando un poco, ¿no?, vos también nombraste el exilio, que es un tema que te interesa. Se ven en algunos cuentos de aves exóticas, 5 cuentos con mujeres raras y uno más, que es la edición que yo tengo acá, que es la de Leviatán, que es la que conseguimos en Buenos Aires. Y ahí también abordás el tema del exilio en algunos de tus cuentos, pero además me llama la atención, ¿no?, el nombre, 5 cuentos con mujeres raras, por dos cuestiones. Primero, por esto que vos fuiste diciendo y que se nota a medida que una lee tus libros, el rol de la mujer, ¿no?, el lugar, la importancia de las mujeres protagonistas. Y te quería preguntar, bueno, ¿cómo trabajas el exilio, por un lado? ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué son mujeres raras? ¿Por qué los pensaste así, no? Bueno, A veces surgió. exótica. Este libro sí lo escribí totalmente en España. Es del 2005, ¿no, Reina? Yo la edición que tengo es del 2005. A ver, bueno, salió una edición en 2004, la primera edición 2004, que era solamente 5 cuentos con mujeres raras. Exacto, el uno más se reeditó en 2011 y se le añadió un cuento más, bueno, en realidad una novela, porque es un relato bastante largo que se llama La madre de Mary Shelley. Este libro tematiza muchas situaciones de exilio. Tal vez la palabra exilio no esté cargada de dramatismo, pero efectivamente es un libro que muestra los distintos exilios, los auténticos de la persona que se tiene que ir de su país, el destierro, y otros exilios más íntimos, ¿no? Son como batallas íntimas que tienen que librar las mujeres. ¿Por qué mujeres raras? Porque en España, cuando algo se sale de su norma o de lo habitual, dice, ¡ay, qué rarita! ¿No? ¡Qué rarita! ¡Qué rarita eres tú! ¿Todavía? Sí, todavía, ¿no? Entonces a mí me quedó eso de rara. Y dije, bueno, estas mujeres las voy a llamar raras porque para muchos sí lo son, pero en realidad, si uno lee con detenimiento, son, sí, mujeres especiales, muy solitarias, muy perseguidas, ¿no? Pero en realidad lo que está enrarecido es el afuera. Es la mirada de los otros sobre estas mujeres, lo enrarecido. Por ejemplo, no todos tematizan el exilio propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, el primer cuento, que es Aves exóticas, muestra cómo uno puede vivir
apartado de su propia familia o ninguneado por su propia familia, hasta tal punto de volverse invisible para los ojos de los más cercanos. El otro cuento, que es Convertido en desierto, sí muestra a una mujer que ha tenido que irse de su país, de la Argentina, por problemas que luego, cuando avanza el cuento, advertimos que ha tenido problemas de persecución en la época de la dictadura y ha tenido que irse del país. Y hace una vida muy, muy gris en Madrid, ¿no? Está exiliada en Madrid, hace una vida muy gris, muy, muy triste, muy solitaria, pero un día tiene que trasladarse en un tren de cercanías y de pronto ve pasar a alguien del pasado. Fíjate que ahora que estoy hablando me doy cuenta que ese personaje que ve, que es un parapolicía, ¿no? Que lo reconoce por un maletín que le perteneció, porque ese parapolicía elimina a amigos de ella, pero a ella la deja marchar, pero le saquea la casa. Podría ser el parapolicía que aparece en La Rompiente, ¿no? Que primero aparece en La Rompiente, que va cambiando de nombres, de profesiones, y de repente se libra de ser juzgado y también se autoexilia para salvarse de las condenas que le cayeron a algunos militares y a los que participaron de las persecuciones, las torturas y las muertes. Y a partir de ese momento su vida cambia y quiere eliminarlo, se carga de odio y de rencor y quiere ajusticiarlo. Pero en esos viajes de búsqueda de aquel asesino parapolicía, se encuentra con otro personaje, que es un hombre mayor, profesor de dibujo y pintura, y a través de las conversaciones que mantiene con este profesor, va cambiando de actitud y ve que no puede tomar la justicia por su mano y que no puede seguir viviendo con ese odio y ese rencor, porque si no nunca va a poder hacer una vida grata y tener posibilidades de salir de ese agujero en el que vive. Así que bueno, ese es uno de los cuentos donde sí hay un exilio muy fuerte en una mujer relativamente joven, que le hago incluso de menos de 40 años. Luego está el otro cuento que se llama Línea de Flotación, donde aparece el maltrato, ¿no? Una chica muy joven, una adolescente, con un padre maltratador, con la historia de una madre que también sufrió maltrato y que sale para buscar un poco de alivio y se refugia en un bar donde se encuentra con un hombre que monologa, que habla y que acusa a la juventud de un montón de cosas. Y ella se obsesiona con el discurso de este hombre y va a tener ahí una reacción. No lo cuento más por si luego lo quiere. Luego está el rufián melancólico, que es la explotación en el trabajo. Bueno, por supuesto, el rufián melancólico viene de un personaje que aparece en Los Siete Locos, de Roberto Art, que es uno de mis autores señalados, favoritos, en mis lecturas, ¿no? Y luego está el otro cuento que a mí me gusta especialmente, que se llama La Noche en Blanco, donde yo junté dos momentos históricos. Homologué dos momentos históricos
muy tremendos, dos episodios tremendos de la historia. Junté a una señora mayor de 60, bueno, no tan mayor, tiene 62 años, francesa, que se ha exiliado en la Argentina huyendo de los campos de exterminio nazi, y la junto con una niña que se ha quedado sola, porque el ejército, que es la época de la dictadura, ya hacia el final de la dictadura, se lleva a su madre y la niña se queda sola. Y es la relación de esta vieja francesa, no tan vieja, vuelvo a repetir, y esta niña, ¿no? Y luego el que se añadió en 2011, esta novela o relato largo, que es La madre de Mary Shelley, tematiza la relación madre-hija, y también aparece una mujer que se ha exiliado, que es la madre, que se ha tenido que exiliar y que ha dejado a su hija muy pequeña, cuidado de una tata o tía, y están muchos años separadas. Y en un momento determinado vuelven a juntarse, a vivir juntas, pero hay muchos vacíos que ha dejado esa madre, porque desconoce parte de la historia de esa mujer que es su madre y con la que en ese momento está conviviendo. Entonces se convierte en una hija espía, pesquisa de su madre, pero a través de la biblioteca personal de la madre. Ahí la va a ir construyendo, a través de los subrayados que la madre hace en los libros, de las notitas o las anotaciones que encuentra en los libros de su madre, va reconstruyendo la historia, los vacíos que han quedado en la relación entre ambas. Y de ahí también el título, ¿no? La madre de Mary Shelley, porque la tiene que reconstruir como Víctor Frankenstein construye a su triste criatura, ¿no? Con retazos, recortes, pedazos de distintos cuerpos, con toques eléctricos, va reconstruyendo a esta criatura. Yo cuando leí la novela de Mary Shelley, a mí me impresionó mucho, porque es la historia de alguien que es la criatura monstruosa, que todo el tiempo le está pidiendo a su creador, es decir, a su padre, que lo reconozca, que lo admita, que lo acepte. Y el padre constantemente lo rechaza, ¿no? Y es ese el rechazo y la angustia, a veces, que padecen mis personajes, ¿no? Que buscan aceptación y no la encuentran, que buscan cobijo y se lo niegan. Y esas son estas mujeres raras para... Y uno más. Te iba a preguntar, vos sí nombraste las madres, y este cuento a mí me hizo pensar justamente en la búsqueda de una identidad o un reconocimiento de la madre a través, como vos bien dijiste, de los fragmentos. Y hay un epígrafe que a mí me llama particularmente la atención, casi al final de la novela, más que un cuento, que dice: los hijos no siempre llevan la semejanza de la madre, como llevan en su rostro la profanación de la madre. La profanación de la madre. Sí, es una frase muy fuerte, que la hija se la adjudica, o la madre se la adjudica, no está claro, a Proust, pero en realidad no sabemos si lo escribió la propia madre o qué, pero resignifica este cuento, ¿no? Es una frase, una cita muy importante. Sí, porque todo el cuento está armado, otra vez, lo de armar, con esas citas, esos epígrafes, que dan pie a la reconstrucción, a través de lo que dicen y de lo que la hija imagina, ¿no? También.
Sí, la relación entre madre e hija, ¿no? Se da desde esa reconstrucción, por eso hablaba de de la identidad, ¿no? Como del Literaria, lazo. una reconstrucción muy literaria, donde la literatura cobra un significado especial, ¿no? Por supuesto, y hay tantos, además, en literatura escrita por mujeres, la maternidad siempre es un tema, que es un tema, ¿no? Lo atraviesa, es casi hasta utópico. Sí, sí, es todo un tema. Bueno, cómo tratarlo, ¿no? Yo pensé cómo tratar este tema ya tan abordado, y se me ocurrió esto, ¿no? Construir la figura de la hija pesquisa, ¿no? Que va investigando de una manera peculiar para poder llenar los vacíos de esa relación, de lo que no se conoce, del misterio, ¿no? Una madre misteriosa con una personalidad misteriosa. Ya que estamos así de cháchara, te voy a comentar, sí, te voy a contar algo muy personal. Yo pensé cuando pensé en el tema, cuando pensé en este tema, ¿cómo sería si yo tuviera una hija? ¿No? Entonces, un poco la madre es esta señora misteriosa que ha tenido que irse, y la hija, bueno, es esa pura imaginación de verla crecer, investigar a través de la biblioteca, ¿no? En fin, a veces se cuelan, por supuesto. Es muy linda esa reconstrucción, de reconstruir a la madre a través de la biblioteca, las notas, es muy, muy linda. Y aparte tomándola como la figura esta de la relación entre Frankenstein, ¿no? Su creador, y el monstruo también, ¿no? Escrito por Mary Shelley, justamente, ¿no? Claro. La mujer. Sí, bueno, generalmente todas las relaciones son bastante monstruosas. Las que son verdaderamente interesantes tienen algo de monstruosidad, ¿no? Que hace a la diferencia también, ¿no? Y que proporcionan tema para desarrollar, ¿no? Por supuesto. Bueno, saliendo ahora de lo literario, yo siempre trato que estas charlas, traté y no pude, que duraran una hora, siempre se van a bastante más, pero para avanzar, bueno, vos también hiciste entrevistas a varios escritores, Reina, ¿no? Saliendo ya de... y hay un interés particular, o lo que yo noto es por, bueno, sí, por Rulfo, también por Lorca, porque tenés... Pero por Rulfo escribiste, volviendo hacia atrás, la autobiografía armada. Esta es la edición que tengo yo, que es de Montesinos. Esta es de Montesinos, que salió en España, en Barcelona, en 1992. Pero está la primera, que es esta. A ver. Tengo varias ediciones. La primera es de Corregidor, una edición muy linda, con ilustraciones de Guadalupe Posada. Esta es la primera, que salió en 1973. Llamado al Pub salió en el 72, esta primera edición en el 73, y luego esta segunda ya en España en el 92, y luego me pidieron la biografía. No autorizada, que ahí iba. No, biografía, y salió primero esta en Espasa Calpe. Esa no la conseguimos acá, claro, en Buenos se llama Aires. Las Mañas del Zorro, y luego ya apareció la biografía no autorizada, que ha tenido dos ediciones. Esta, ¿verdad? Y esta es la última, creo que de 2017. Es decir que con Rulfo convivo desde hace muchos años, ¿no? Desde 1973. Es una convivencia que ya tiene que terminar. Ya se tiene que terminar, y creo que ya se terminó, porque ya no puedo escribir nada más sobre este autor, que es un autor admirable, que me deslumbró cuando lo empecé a leer con 20 años, ¿no? Cuando
leí Llano en Llamas, y vi ese lenguaje campesino poético, con esa escritura calcinada, muy apoyada en el monólogo, en el diálogo, que dice tanto en pocas palabras, donde hay un cruce de lo lírico, de lo épico y lo lírico, de lo dramático, pero también de lo humorístico, porque hay momentos en sus cuentos y también en la novela donde Rulfo hace gala de la ironía y del humor, ¿no? Pedro Páramo. Claro, Pedro Páramo. Entonces mi interés empezó por ese lenguaje maravilloso de sus cuentos y de Pedro Páramo, y luego también por la personalidad que circulaba sobre este autor tan silencioso, tan callado, tan reservado. Y tan difícil de entrevistar también, porque de él solo creo que hay una entrevista, y vos también lo entrevistaste, ¿o no, Reina? Sí, yo lo entrevisté. Yo ya había publicado el primero, que salió en Corregidora en el 73, y en el 74 Rulfo vino a Buenos Aires. Bueno, fue muchísimas veces a Buenos Aires porque le encantaba, pero apareció en 1974 con una delegación coordinada por el presidente Echeverría Álvarez, creo que se llamaba. Trajo a varios intelectuales, escritores, y entonces él estaba con Edmundo Valadez y con Augusto Monterroso, dos escritores magníficos, ¿no? Y entonces a través de Edmundo Valadez, escritor de cuentos, pero también el director de la famosa revista El Cuento, ¿sí?, que tuvo muchísima repercusión y que fue muy leída en toda Latinoamérica. Bueno, Edmundo Valadez era un hombre muy simpático, muy agradable, y a través de él conseguí poder entrevistar a Rulfo. Rulfo se estaba alojando también con Monterroso y con Valadez en el hotel, en el Plaza Hotel de Buenos Aires. Y yo ya tenía el libro y quería darle la autobiografía armada. Juan Rulfo, autobiografía armada. Pero yo era muy jovencita y me daba bastante vergüenza, sobre todo porque sabía cómo era su personalidad, no sabía qué reacción iba a tener. Entonces fui acompañada de dos escritores. Uno que era mi pareja, el escritor Juan Carlos Martínez Real, y Héctor Lastra, el autor de La boca de la ballena, ¿no? Lamentablemente ambos han fallecido, ¿no? Fallecieron muy jóvenes. Y fui con ellos dos, y bueno, nos estaban esperando en una salita del hotel. Rulfo tampoco quería separarse de sus amigos, de sus cuates, Monterroso y Valadez. Fue muy difícil la entrevista porque él era un hombre monosilábico, le preguntabas algo y te respondía sí, no, puede ser, bueno, vamos a ver, ¿no? Era muy difícil sacarle algo. Así que esa entrevista, que salió publicada en el año 1974 en el diario Clarín, es una entrevista en realidad narrada, donde yo narro la situación, cuento que fui con Martini, que fui con Héctor Lastra y las pocas cosas que Rulfo dice. Yo le doy el libro a Rulfo. Bueno, él era un hombre amable, pero ya te digo, muy reservado y hasta desconfiado, ¿no? Y claro, todo el mundo quería saber por qué no seguía escribiendo, ¿no? Porque es algo que yo pregunto, es una pregunta que atraviesa mi biografía, ¿no? ¿Por qué, teniendo el mundo editorial a sus pies, tantos lectores que lo reclamaban, él no publicó más? Bueno, publicó algunas cosas. Al lado de otros escritores escribió poco. Pero en realidad no
no publicó nada de la importancia de sus cuentos y de su novela Pedro Páramo. Entonces, bueno, le doy el libro y, bueno, el CEPTA me agradece porque era muy educado. Y, bueno, me voy y redacto el encuentro que se publica. Así que lo conocí. Luego ya nunca más lo volví a encontrar. Pero él quedó como un autor con el que yo tenía que hacer algo, tenía que trabajar, porque de los autores latinoamericanos, de la época, del boom latinoamericano, aunque él, bueno, publicó mucho antes del boom, publicó en el año 53 y en el año 55, ¿no? Pero el boom acogió a esos escritores extraordinarios, ¿no? Y los metió en la movida comercial que fue el boom. Pero bueno, gracias a esa movida comercial también pudimos leer autores fundamentales de nuestra literatura, como por ejemplo Rulfo, ¿no? José Donoso también, ¿no? Como un Sí, autor. José Donoso, tantísimos. Bueno, entonces me quedó esto de que tenía que seguir trabajando con Rulfo. Y el primer libro, de la ortografía armada, fue un encargo que me hicieron para la revista latinoamericana, donde yo colaboré, y fui en el último número secretaria de redacción de la revista, y me dijeron, ¿por qué no, ya que te gusta tanto Rulfo, por qué no escribes algo sobre él? Yo no me sentía capacitada de escribir un ensayo sobre su obra, entonces se me ocurrió hacer una biografía, pero la denominé autobiografía armada, porque yo lo que hice fue recopilar todos los materiales donde él hacía pequeñas declaraciones y con mucha paciencia la fui construyendo como si fuera un cuento de Rulfo, donde Rulfo habla en primera persona sobre su vida y su obra. Y eso gustó mucho. Sí, sí, a mí mi cara sonríe. Sí, me gustó mucho ese paso de cómo se pasa de lo real a lo ficcional, ¿no? Al ponerlo a Rulfo ahí en primera persona, hay diálogos, sí. Es un cuento donde Rulfo es el personaje principal y habla en primera persona, ¿no? Bueno, luego ya abordé las otras biografías. Bueno, yo me pregunté qué es una biografía, y la biografía no es un ensayo crítico, ¿no? Donde tenía que hablar sobre eso, que ya habían hablado hasta el cansancio de sus cuentos y de su novela, sino la biografía es una historia de vida. Y bueno, abordé las distintas etapas, desde la niñez hasta su muerte en 1986. Abordé todas sus etapas y a medida que iba trabajando, buscando materiales, había muy poco, porque en realidad él no dejó ningún material autobiográfico. Apenas estaban las cartas a Clara, aquellas cartas que le escribió cuando estaba de novio con Clara Aparicio, su mujer, ¿no? Con la que tuvo 4 hijos. Y bueno, había que hacer algo. Busqué muchísimo material y también entrevisté a una cantidad importante de escritores que lo trataron y que fueron amigos de él, ¿no? Pero sobre todo con gente que lo había tratado y que lo había visto en distintas situaciones. A medida que yo iba trabajando en ese material documental, me di cuenta, procesando, ¿no? Procesando, resumiendo, armando todo ese material, me di cuenta que tenía también, no solo proceder como alguien que investiga una vida, sino como una novelista.
¿no? Porque la biografía reclama eso. La biografía, como decía Ortega y Gasset, es un albur de la intuición, y por lo tanto requiere también de una escritura ficcional. Sí, trabajar con el material documental de forma rigurosa, pero también con esa parte de intuición, porque en la vida de una persona hay muchos vacíos, muchos secretos, y el investigador no puede llegar a eso. Freud decía, ¿no?, que la verdad de una biografía era imposible obtener la verdad, porque es inalcanzable, justamente por esos secretos que no van a ser confesados nunca, ni van a quedar en ningún registro escrito. Y bueno, ¿cómo rellenaba esos vacíos, ¿no? Bueno, de alguna manera había que hacerlo, y me di cuenta también de que había algo en Rulfo que saltaba a la vista, que es lo que su amigo Antonio Alatorre, llamó metamorfosis de la verdad. Rulfo empezó a adornar su vida, a mentir. Es decir, no exactamente a mentir, sino a contar distintas versiones de hechos de su propia vida. Por ejemplo, dijo que había nacido en 1918 y no era cierto. Cuando se murió encontraron varias partidas de nacimiento con distintas fechas, pero luego se supo que había nacido en el 1917. Entonces yo busqué los motivos de esa mentira y los fui encontrando. Fui encontrando los motivos de esa metamorfosis de la verdad, cómo él fue acomodando su vida según le convenía. También supongo que por aburrimiento iba cambiando las versiones. También cambió la versión sobre la muerte de su padre, que fue muy tremenda, lo mataron de un tiro por la espalda a la edad de 33 años. Bueno, entonces indago eso, ¿no? ¿Por qué alguien va cambiando las versiones y los elementos que luego van a surgir? Incluso mintió, más que mentir, ocultó que fue seminarista, donde durante una etapa importante de su vida fue seminarista, y no se supo nada de esto hasta que Rulfo falleció, ¿no? Y ya un amigo contó que sí, que habían estado juntos en el seminario, etcétera, etcétera. Bueno, luego también advertí que la biografía es un espejo del yo, ¿no? Donde el biografiado deja ahí su reflejo, pero ese reflejo también me refleja a mí, es decir, al que hace la biografía, ¿no? Hay como una especie de transformismo, travestismo. En un momento determinado, yo me convertí en Rulfo sin darme cuenta, porque me identifiqué de tal manera con toda su mitología, ¿no? El niño abandonado, sus padres mueren cuando él es muy niño, el hombre silencioso, el hombre trabado por el miedo, el que no puede expresarse, dar una conferencia, apenas dice alguna cosa y deja que sus amigos hablen por él. Bueno, me fui identificando de una manera muy peculiar con el personaje de Rulfo. Lo que pasa es que es fascinante, ¿no? Porque decís, ¿cómo no armar también con eso que él ocultaba o mentía, una biografía más literaria de alguna manera, y no tan acartonada como uno suele leer las biografías? Que es un personaje, sí, obviamente interesantísimo, y como vos dijiste, escribió poco para
poco, porque tenemos los cuentos del Llano en Llamas y Pedro Páramo, y una dice como, bueno, me quedo con ganas de seguir leyendo a Rulfo, ¿no? Y este Claro. personaje también tan esquivo, que no daba entrevistas, ¿no? Como vos dijiste, que respondía corto, ¿no? Sí, no. Entonces, de alguna manera hay una fascinación, me imagino, en la escritura de una biografía Sí, tal. y no, y de alguien que es un escritor del no. El no quiero publicar, ya. Sí. Dicen que siguió escribiendo hasta último momento, ¿no? Yo recogí, como te conté, muchos testimonios sobre temas fundamentales, ¿no? En Rulfo. Su alcoholismo, su negación a seguir publicando, y los distintos trabajos que tuvo que hacer a lo largo de su vida, unido a la burocracia. Bueno, fui indagando temas que me parecieron centrales y bueno, que muestran la singularidad de una vida. Y también los procesos de su creación, un tipo muy exigente consigo mismo, que escribía y tiraba los papeles que escribía. Se cuenta que cuando tenía que publicar, pues ya la editorial se lo pedía, Pedro Páramo dudó muchísimo, tiró el 50% de lo que había escrito, hasta que finalmente su amigo, otro gran escritor, Juan José Arriola, le dijo, no, Juan, aquí tienes que parar, trae lo que tienes y vamos a armar esta novela, que bueno, que es una novela también Extraordinaria. de búsqueda del padre, ¿no? Exacto. Este caudillo que ha tenido tantos hijos, ¿verdad? Y que ha dominado una zona importante, la Media Luna, ¿no? Una finca y un pueblo completo, ¿no? Ese hijo, Juan, que aparece por el mandato de su madre a reclamarle a Pedro Páramo lo que no le había dado durante años, y se encuentra con un pueblo muerto, donde todos están muertos, y el propio narrador también, ¿no? Donde solamente se oyen murmullos, ¿sí? Los murmullos de un pueblo que según Rulfo había sido castigado por el abandono de sus pobladores, por la dejadez en que lo habían dejado. Rulfo siempre habló, tanto en sus cuentos como en su novela, de dos acontecimientos políticos importantísimos de México, la Revolución Mexicana y la Revuelta Cristera. En sus cuentos está también muy claro todo esto, ¿no? Cómo la Revolución, el fracaso que fue la Revolución Mexicana en manos de caudillos, de pseudos revolucionarios, que en realidad lo que hicieron fue vaciar pueblos completos, saquearlos, robarle a la gente. Bueno, la familia de Rulfo también fue saqueada por un pseudo revolucionario, Pedro Zamora, ¿no? Que aparece en uno de sus cuentos, justamente en el Llano en Llamas, el que da título a su libro, ese Pedro Zamora que se llena los bolsillos mientras va dejando pueblos desolados, familias sin patrimonio. Rulfo sintió como una pesadilla ese desmembramiento, ese saqueo a su patrimonio. Y lo representó en varios cuentos, ¿no? Bueno, bien, por ejemplo, Nos han dejado la tierra, ahí se ve el fracaso de la reforma agraria, donde le dan a unos campesinos muertos de hambre unas tierras para que la trabajen y se tienen que trasladar kilómetros y kilómetros por el camino, le roban los caballos, o
que tienen que ir a pie, y cuando llegan son tierras infértiles, duras, que no pueden arar y no pueden hacer nada, ¿no? Ahí también muestra el fracaso de la reforma agraria, o también lo que fue la revuelta cristera, que él la denominó como una revuelta estúpida. Los cristeros, bueno, se rebelaron porque en la época de la Revolución el culto católico fue prohibido, ¿no? Y las mujeres, las familias no podían ir a la iglesia. Entonces se armaron y salieron a luchar y también a hacer desván, vandalismo, a hacer saqueos, ¿no? Bueno, todo eso se ve en varios de los cuentos. Y se nota ahí responde la pregunta del interés por Rulfo, ¿no? Hay una cierta admiración, no solo él como personaje, sino como escritor, ¿no? Cómo él trata estos asuntos políticos y sociales, ¿no? De qué manera tan peculiar los trata y de qué manera le afectaron a él personalmente, ¿no? Bueno, tal vez si no lo hubieran afectado tanto, no hubiera podido escribir lo que escribió con esa sutileza, con esa calidad, con ese lenguaje, con esa condensación, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Reina, vamos a abrir preguntas al público. Sabemos que en España es muy tarde, recién saludó un participante, dejó un comentario. Yo no lo puedo ver porque estoy desde el celular, pero no sé si alguna de mis compañeras puede leer el comentario y si alguien desea hacer una pregunta, siempre, o un comentario, siempre abrimos un momento. Yo lo leo, Silvi. Gracias. Hay dos comentarios. Uno es Sebastián, que dice: un placer realmente admirable, Reina, con su obra, un fuerte abrazo, un testimonio de vida literaria muy fuerte, genuino, felicitaciones por todo. Bueno, un saludo para Sebastián, a quien conocí hace muchísimos años. Yo creo que en la época en la que escribí mi primera novela, o la segunda, que quería mucho a Juan Carlos Martínez Real, que fue durante 7 años mi pareja. Así que bueno, hace años que no nos vemos, pero sí estamos conectados a través de Facebook. Él es también un poeta y escritor y periodista muy conocido, ¿no? Bien. Ay, está Estela Maris Ponce. Pueden desmutearse si quieren. Por ahí dejan en el chat, pero si quieren, yo acá no las puedo ver desde el celular, pero pueden. Está Diana París, una querida amiga, una de las personas que más ha escrito sobre mi obra. Hay 4 o 5 personas que han escrito sobre mi obra. Diana París es una de ellas. También Mónica Surmuc, a quien tú conoces, Silvana. Sí, conozco a Mónica. ¿Está Mónica? No la veo. No. No creo porque había otra cosa. Supongo que Diana París está, disculpen chicas, estoy mirando la lista. Sí. ¿Se pueden desmutear, creo? No sé, Constanza, ¿se pueden desmutear o lo tenemos que hacer nosotras, mi ignorancia? Hola, acá estoy. Diana, acá estás. Reina, muchas gracias, un saludo para todos y un placer, qué tarde preciosa, desde Uruguay, con el corazón en Buenos Aires y con un abrazo que llega hasta Madrid para empezar a saludarte, porque dentro de unas poquitas horas empieza el día 4 de noviembre y es el cumpleaños de Reina, así que preciosa oportunidad para saludarla en grupo. Gracias, Reina, preciosa charla, chicas, felicitaciones por esta iniciativa, muchas gracias. Diana, gracias a vos por estar ahí, por estar siempre detrás de cada libro mío, y bueno, quiero felicitarte también por el tuyo que acaba de salir, lecturas que curan, lecturas que curan,
donde ha incluido un cuento de aves exóticas, el que da título al libro, Aves Exóticas, como forma como elemento curativo que le ofrece. Como protocolo terapéutico para ayudar a aquellos pacientes que no se animan a dar ese paso, que los libera de la invisibilidad, de la angustia, del borramiento familiar. Y el personaje de Reche es para mí un personaje emblemático que me ha servido en la propia vida, pero que se lo brindo como un elixir mágico a mis pacientes también. Bueno, Gracias, te voy a mostrar el libro de Diana. Sí, por favor. Este es el libro de Vamos. Diana, que ya está muy señalado. Sí. Muy señalado. Bueno. Qué interesante conocer el lado lector de una escritora, ¿no? Sí, y ahí, bueno, ya, como he dicho, Diana ha escrito casi sobre cada uno de mis libros, ¿no? Yo creo que sí, que de todos. De todos, ¿no? De casi todos, sí. Como Mónica Zurmuch o como José Maristani y Marta Artazu, ¿no? Sí, Mónica Zurmuch, que es la vicedirectora de la maestría de la Universidad de San Martín, que bueno, es amiga de Reina. De hecho, hay un cuento que le agradeces, que es el de la madre de Mary Shelley, y bueno, ya sabíamos, y José Maristani también. Yo leía Reina gracias a José Maristani, que fue mi profesor en un seminario cuando estudiaba. Y ellos también, bueno, de Diana no sabía, escribieron muchísimo sobre Reina y bueno, ¿no? Como que siempre... Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o un Hay comentario. comentarios en el chat de Estela Maris Ponce, que debe estar por ahí, no sé si se quiere desmutear, dice feliz cumpleaños Reina, qué alegría saludarte por aquí, brindo por vos muchos cariños, salud y buena vida. Graciela Schulman, excelente Reina, muy clara tu testimonio acerca de cada una de tus obras, felicitaciones, pero bueno, son libres de desmutearse y hacer esto público si así quieren, ¿no? Habilitemos la palabra. Sí, puesto. Bueno, a ver si te animan a preguntarme algo. Yo quería, bueno, ahora rescató Revista Crisis una nota sobre erotismo, literatura, que yo te la envié, la rescató, es una nota escrita en 1987, ¿no? Y así que tu interés también por el erotismo, la literatura, las mujeres, bueno, Monte de Venus tiene mucho de erotismo, ¿no? Y que también recorriste, porque armaste dossiers por eso. Y te quiero preguntar también, como para cerrar este ciclo de conversaciones con escritoras que organizamos acá con mis compañeras del Museo Evita, y que es algo que siempre le pregunto a todas las escritoras, ¿qué poder crees que tiene la escritura o la literatura, o para qué sirve, ¿no? Bueno, no tiene un poder que cotice en bolsa, por supuesto, pero la palabra, y de esto sabe muy bien Diana País, la palabra es un refugio, ¿no? para el alma, es decir, la palabra amorosa, la contención, suele ser importante, tener el poder, ese poder de contención. Bueno, la escritura para mí es, cuando uno escribe se rehace a sí mismo, ¿no? Así que tiene esa forma de encontrar también, de encontrarse a sí mismo, pero de encontrar a los otros. La literatura es un puente también hacia la imaginación, ¿no? Donde uno encuentra un orden, le pone orden al caos, pero también permite perderse, viajar, recorrer otras geografías, ¿no? Es decir, ahí está uno de los condimentos importantes de la escritura.
y de la lectura también, ¿no? Porque sin lecturas no podemos, ahora en este tiempo no podríamos hacer nada, ¿no? La lectura, el libro es un compañero esencial, y más en momentos difíciles de confinamiento, de soledad. La lectura no nos traiciona, nos enriquece. Leer bien, como decía George Steiner en un libro maravilloso que se llama Pasión Intacta, leer bien es ser leídos por lo que leemos, ¿no? Así que, bueno, lectura, escritura tienen su significado y su poder en ese sentido, ¿no? También escribir es una forma de contraponer y mostrar otra versión mucho más subjetiva de lo que puede poner un historiador en sus libros, contraponer a una realidad hostil, una versión propia, para que el lector saque sus conclusiones más allá del libro de historia o lo que aparece en el diario cada día. Saca a la luz, la escritura saca a la luz aquello, o la literatura, mejor dicho, saca a la luz aquello que los gobiernos de turno ocultan, niegan, silencian. En fin, hay muchas maneras de ver todas las perspectivas que nos ofrece la lectura y la escritura. Pero bueno, yo me quedaría con estas dos cosas, ¿no? Lo que decía Steiner, leer bien es ser leídos por lo que leemos, y eso, que la escritura es orden, o poner orden en el caos interno y en el caos externo, pero también internarse en la imaginación, ¿no? Que es fundamental para poder pensar y vivir las cosas de otra manera, ¿no? Con los ojos abiertos, poder soñar con los ojos abiertos. Bueno, ahí me quedo. Muy lindo. No sé si era la reflexión que me pedías. No, Pero y además escribir también es hacerle escaramuzas a la muerte, ¿no? Prolongar la vida en palabras. Es una manera también de conservar la memoria y trabajar contra el olvido, ¿no? Y para agregar, si puedo, retomar las palabras de Reina, leer literatura nos ayuda a reunir los fragmentos, esos que se van desperdigando por el camino de cada uno de nosotros. La lectura cose, hilvana, vuelve a unir fragmentos que habían quedado descosidos y nos constituye como sujetos. Por eso la literatura, si hubiese que ponerle una palabra, para mí siempre es esta que repito cada vez que puedo, que la literatura es salvífica. Y a lo mejor es mi propia experiencia, pero es casi como decir que gracias a la literatura todavía estamos acá, soportando roturas, fragmentos, dictaduras y violencia. La literatura nos constituye y nos permite rearmarnos. Por eso el agradecimiento al arte en general y a la literatura en particular, y a Reina, que queremos tanto. Gracias, Diana. Gracias, Diana, muy lindo. Un cariño para todas. No, por favor, bueno, no sé
Romina, que es la coordinadora del área de educación del museo, si quiere decir algo. Estoy a oscuras ya, que se hizo muy tarde. Muy tarde. Y 2 horas, nunca aprendí la luz de arriba porque tengo la suerte de trabajar en un espacio que me brinda la oportunidad de reunirme con mujeres como Silvana, que es una gran profesional. Hace ya 3 años que dicta el taller de manera presencial en el museo y asumió el compromiso de transformarlo en la virtualidad y hacerlo crecer, porque nosotros tenemos nuestra sede en el barrio de Palermo y esto nos brinda la oportunidad de poder llegar mucho más lejos a lo que estamos acostumbrados entre las 4 paredes de nuestro auditorio, al que queremos volver, por supuesto, al que volveremos, por supuesto. Sin embargo, Silvana pensó más allá, ¿no?, de la caja, y armó este ciclo reuniendo a escritoras de diversas generaciones, de diversas latitudes. Y se arrancó, Reina, este conversatorio. Me parece que quienes estamos hoy aquí presentes somos lectoras, por otro lado, de Reina, y ha tenido la generosidad y la gentileza a esta hora, siendo tan tarde, viviendo un momento muy particular también en Madrid, de brindarnos 2 horas de su vida y compartir esta tarde con nosotros. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento en nombre del Museo Evita. Ustedes saben que es una institución que depende del Ministerio de Cultura de Nación. Así que en nombre de todo el Ministerio de Cultura, no solamente de los miembros del museo, te agradecemos, Reina. No sé cuántas horas de diferencia hay, pero bueno, no vamos a adelantarte el feliz cumpleaños, lo haremos mañana como corresponde institucionalmente, y agradecerles la presencia a todos los que han participado hoy y quienes han participado a lo largo del ciclo, que volveremos a iniciar el año que viene seguramente presencial y virtual, porque creemos firmemente en la promoción de las actividades, derechos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con aquello que la figura de Eva ha inspirado y sigue inspirando a lo largo de diversas generaciones, ¿no? Ya han pasado muchos años desde su muerte y sin embargo es una figura convocante en el mundo, no solamente para nuestro país. Así que en nombre de la institución que me toca representar, les agradezco a todos, y en especial a Reina. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches y ya casi madrugadas para Reina. Muchas Reina gracias y cuídense. Adiós. Reina Y ya cuídense. El día 4. Claro, por eso nos faltan minutos para el día 4 allá, Reina. Así minutos, estamos a 10 minutos del cumpleaños de Reina. Reina, yo te quiero agradecer muchísimo por por esta charla hermosa que tuvimos, por las charlas previas también, que esto de conectarnos para usar Zoom, para esto, ¿no? Que realmente las disfruté muchísimo, justo estaba pasando una ambulancia. Y realmente, todo lo que pueda encontrar en Buenos Aires, hace rato lo vengo leyendo. Tengo el placer también de haberte leído, como ya dijimos, con José Maristán y Mónica Surmú, que es la vicedirectora de la maestría, que es justamente donde curso. Y nada, y que para mí fue un placer todas las conversaciones previas que tuvimos, y esta charla me pareció hermosa, el recorrido. Espero que también hay gente que me escribió que no te conocía, que haya podido disfrutar de la charla y empezar a leerte de ahora en más. Y quiero agradecer profundamente también a quienes participaron y a Diana, que también dejó sus comentarios, ¿no? Así es. Bueno, gracias Silvana por pensar en mí y por esto tan lindo que estás haciendo, que venís haciendo con reuniones donde se leen literatura escrita por mujeres, y estos conversatorios que siempre son estimulantes, ¿no? Para dar a conocer a la escritora y a su obra. Todas Gracias, quedan Romina. sí. Gracias, Romina. Un beso para todos. No, por favor, gracias a vos, No, Reina, y un beso grande a todos. Adiós, muchas Cuídense. gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas noches para todos y muchas gracias, Reina, Muchas gracias. Muchas Cariños gracias. y gracias a los que asistieron, y tenerme paciencia. Un placer. En mis titubeos,
Es un día muy especial para mí, muy, muy complicado en algunas cuestiones personales. Y con el sofoco que tengo, porque la calefacción está a tope y no la puedo bajar. Acá hace mucho calor hoy también. La humedad de Buenos Aires no apremia ni en cuarentena. Así que me despido muy calurosamente. Lo mismo para En eso vos, estamos Reina. igual. Te invitamos Besos al a Museo todos. Evita si venís a Buenos Aires y cuando esto se levante un poco. Pues que sea pronto, ojalá que salgamos pronto de esta pandemia y salgamos todos sanos y salvos. Así Hasta es. pronto. Hasta Buenas pronto. noches. Bueno. Hasta Adiós, pronto. abrazos, abrazos, muchas gracias. Abrazos para todos. Buenas noches. Chao. Chao.